¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a Entrevista 930 aquí en Radio Monte Carlo. Hoy estamos recibiendo a un diputado del Partido Nacional, alguien que en política nunca se sabe, y si no pregúntele a Macri, pero salvo que pase algo muy raro, va a seguir en la Cámara de Diputados en el próximo periodo y vaya uno a saber si no tiene algún otro cargo por allí. Pablo Abdala, ¿cómo le va? Bueno, un gusto. Buenos días, gracias por venir. No, gracias a ustedes, un placer Primera vez estar en acá. este espacio, en este ciclo. Estaba esperando que me invitaran, por suerte se dio. Unos cuantos meses en Radio Monte Carlo. ¿Por dónde empezar, no? Vamos a empezar por lo que les mencionaba. Si no pasa nada raro, en diputado por lo menos va a estar seguro en el próximo periodo. Bueno, vamos a ver, seguro lo llevaron preso. Yo creo que nosotros tenemos todos que tener la dosis de humildad necesaria y suficiente como para saber que los dirigentes, los gobernantes, cuando ocupamos cargos electivos, nos sometemos cada 5 años al veredicto de los ciudadanos. La gente juzga nuestra actuación, somos integrantes de un partido, por supuesto, y con su voto muchas veces ratifica la confianza o la rectifica. Y en ese sentido, más allá de estar muy tranquilos con lo que hicimos y muy conscientes de que actuamos con gran honestidad intelectual y con mucha dedicación, bueno, veremos. La gente es la dueña de la decisión. Y por lo tanto ese veredicto nos someteremos todos. Pero digo, se armó la lista de Alianza Nacional y usted está en un puesto destacado en diputados por Montevideo. Insisto, la verdad cuesta pensar que Alianza Nacional no saque un diputado en la capital. No, por supuesto que estamos muy confiados, no solo con las expectativas o perspectivas electorales que eventualmente me puedan tener a mí como protagonista. Yo formo parte de un proyecto que es precisamente el proyecto Alianza Nacional, y más allá del resultado de la interna, donde creo que a Alianza Nacional y al senador Larrañaga le tocó bailar con la más fea, porque terminamos, esa es la evaluación que nosotros hicimos, remando contra la corriente, se dieron una serie de condiciones objetivas que determinaron que, la gente votara seguro en términos de asegurar determinadas cosas dentro del partido, y eso implicó muchas veces, o en muchos casos, sacrificar adhesiones que hubieran resultado en favor o en beneficio de la lectura que ustedes hacen es que se polarizó entre la calle Pou y Sartori, y mucha gente por miedo que ganara Sartori terminó votando a la calle Pou y dejando de votar a Larrañaga por esa circunstancia. Yo creo que algo de eso aconteció. Nos guste o no, el factor Sartori, que yo me resisto a seguir hablando del factor Sartori. Sartori es un dirigente del Partido Nacional a esta altura que obtuvo un determinado resultado en la interna y que, según se anuncia, va a presentar su propia postulación electoral para octubre. Bueno, pero en la interna, que representó determinadas cosas y que a muchos integrantes del Partido Nacional le generó cierta preocupación o renuencia o reticencia, y cierto segmento del partido muy importante vio con temor la posibilidad de que Sartori pudiera ganar la interna. Para asegurar que eso no aconteciera, en muchos casos hubo ciudadanos que dejaron de votar a Larrañaga y por lo tanto fueron a votar por quien se suponía iba a ganar la interna, como efectivamente la ganó, que fue el doctor Lacalle Pou. Ahora, sí queda claro que era impostergable que Sartori se alineara por lo menos con la estructura partidaria, ¿no? Que dejara de jugar por fuera de lo que estábamos acostumbrados en el sistema político uruguayo. El sistema político, como cualquier actividad humana, tiene reglas de juego, tiene códigos. Cuando uno se somete o ingresa en determinada actividad o en determinado deporte o en determinada actividad social o en determinada actividad comunitaria, cuando realiza una actividad que es gregaria, que se realiza con otros, bueno, obviamente tiene que cumplir con determinadas reglas de juego, con determinados límites, observar determinadas conductas. Y bueno, y yo creo que más tarde o más temprano todos, por lo tanto, terminamos asumiendo esas reglas de juego, porque si no, naturalmente, el sistema nos termina ubicando en la realidad. Y yo creo que el partido está viviendo ese proceso con relación a este dirigente. Creo que ya estamos en una etapa distinta. Ahora estamos todos encarando lo que viene por delante, que es el desafío de ganar las elecciones. Y todos tenemos para aportar en esa perspectiva, ¿verdad? Y en el desafío de ganar las elecciones, estamos hablando de política, que no siempre, Pablo Abdala siempre es un legislador que está en los medios porque tiene alguna iniciativa, algún proyecto de ley, algún llamado a sala, que seguramente lo debe tener, pero pocas veces nos tomamos el tiempo para hablar de política. Me parece interesante la instancia esta, de poder hablar de lo que vamos a vivir, que sin más y menos, más allá del rol que cada uno juegue dentro de las distintas agrupaciones, es una aventura para cada uno de los integrantes del sistema político, y yo diría para la prensa también como integrante del sistema.
¿Usted se preocupa cuando 2, 3 encuestas dicen que después de las internas cayó bastante el Partido Nacional, se recupera Talvi, el Frente Amplio se mantiene, pierde 1, 2 puntos de acuerdo a la encuesta, pero digo, se mantiene relativamente estancado, quizás con una flechita a la baja, pero digo, el único que desciende es el Partido Nacional? ¿Le preocupa eso? Yo creo que en algún sentido las encuestas están reflejando lo que iba a tener que acontecer. El Partido Nacional en las elecciones internas, que eran de voto voluntario, tuvo una participación extraordinariamente alta, del 44%, 43, 44%, y todos sabemos que esa no es la intención de voto del Partido Nacional. En una elección de voto obligatorio, como la que vamos a tener en octubre, es obvio que esa votación iba a decantar en algún sentido, ¿verdad? Y naturalmente otros iban a crecer. Y yo creo que si el Partido Colorado está creciendo como aparentemente ocurre, es un dato muy bueno, porque está claro que todos vamos camino, lo estamos proclamando, los principales dirigentes, los candidatos presidenciales, hacia un entendimiento, hacia una articulación entre los partidos que hoy están en la oposición, el Partido Nacional y el Partido Colorado de manera protagónica, pero también otros partidos, el Partido Independiente y, por qué no, otras colectividades, porque habrá que construir el triunfo primero, hacia el mes de noviembre, y si el triunfo se confirma, habrá que construir un gobierno de entendimiento a partir del 1 de marzo. Ahora, ¿no está el riesgo que el perrito faldero, estoy usando una imagen de Talvi, Talvi dijo, ya no somos el perrito faldero, pero digo, ¿no está el riesgo que en tanto cuidar esa construcción, pensar en noviembre y no tanto en octubre, el Partido Colorado crezca y termine desplazando al Partido Nacional? Yo no creo que sea un riesgo que el Partido Colorado crezca. Es más, repito lo que dije antes, creo que es un dato alentador el crecimiento del Partido Colorado. Porque además yo no entiendo... Están casi ahí en las encuestas, ¿eh? Sí, pero les dan 25, 22, 26, 19. Mi percepción... O sea, según la encuesta de cifra que se difundió ayer, están en empate técnico. El margen de error de cualquier encuesta, ni siquiera pude bichar con mucho detenimiento cuál es el margen técnico de esta encuesta, pero cualquier encuesta que se haga, más o menos 3 puntos. 25-22 están en... Yo creo que las encuestas hay que leerlas, hay que darles valor, por supuesto hay que darles importancia, siempre y en cualquier escenario, pero no podemos vivir obsesionados con las encuestas. Y en última instancia tendrá que ser lo que la gente resuelva. Y si la encuesta, mire lo que pasó en la Argentina, ¿no? Por ejemplo, y lo que nos pasó en la interna. Las encuestas todos sabemos que de pronto marcan tendencias, orientaciones generales que después se confirman en los hechos. Los guarismos, ya todos sabemos que sobran ejemplos y ejemplos recientes de que en general las encuestas no han acertado en los guarismos. No acertaron en la interna, es notorio. Recién hablábamos de esa polarización superficial entre la calle Pou y Sartori que nunca existió, porque la calle Pou ganó con luz, ganó con el 53% de los votos del partido. Miremos lo que pasó en la Argentina en el día de ayer, que se anunciaban escenarios de paridad que después terminaron en una diferencia de 15 puntos. Ahora, yo personalmente, ¿qué interpreto o qué tomo por bueno de lo que están demostrando estas encuestas que se están conociendo en el Uruguay? Yo creo que hay algunas líneas que me parece que parecen nítidas. Que el Partido Colorado crece, sin duda, y repito, para nosotros es una buena noticia. Yo no advierto que el Partido Nacional caiga, más allá de lo que algunas de estas encuestas puedan estar indicando. Para mí el Partido Nacional mantiene su fortaleza y mantiene sus bríos, los mismos que llevó hacia la elección interna, ahora hacia las elecciones del mes de octubre. Y creo que hay otro dato que es incuestionable, que es la pérdida de gravitación electoral del Frente Amplio, aparentemente. Creo que eso surge como dato o como tendencia de las encuestas. ¿Usted no ve riesgo de derrota a mano del Partido Colorado? No, a ver... ¿No ve el riesgo que el Partido Colorado los desplace el balotaje? No, perdón, yo creo que hay que votar. La gente dirá, el partido hay que jugarlo. Estamos exactamente hoy, a 2 meses y medio de las elecciones del domingo 27 de octubre. Es poco tiempo y es mucho tiempo. En estos 75 días van a pasar muchas cosas. Va a haber hechos políticos muy importantes que seguramente van a determinar a que mucha gente revise sus opciones, se replantee eventualmente su intención original de votar en un sentido o en otro. Hay un segmento de indecisos muy importante que no sabemos cómo se va a terminar comportando. O sea, tenemos que tener todos la suficiente dosis de humildad, y creo que todos la tenemos, por lo menos en el Partido Nacional, de advertir que acá no hay nada ganado ni perdido, pero no lo hubo nunca. No lo había antes de la interna, cuando las encuestas decían determinadas cosas, y tampoco lo hay ahora.
Volviendo al ejemplo de Argentina, porque yo creo que la elección de Argentina, que en realidad estamos hablando como si hubiera sido la elección definitoria, pero no lo fue, o sea, no deja de ser una interna, pero claro, marca tanto la cancha que la verdad resulta poco probable, llamémosle así, que Macri logre revertir la paliza que recibió electoral, obviamente, el pasado domingo, y la verdad, uno ya empieza a pensar que prácticamente que es una transición, ¿no? Hay algunas cosas que parecen quedar claras. ¿La gente vota con el bolsillo? Bueno, yo creo que en este caso podríamos llegar a esa conclusión, o en todo caso el resultado de ayer en la Argentina o de anteayer parece indicar que la economía pesa y pesa mucho. Es muy difícil desde otro país, y más allá de la cercanía somos otro país, sacar conclusiones definitorias, tenemos que ser muy cuidadosos, incluso hasta aquello de no intervenir en asuntos de otros países. Ahora, parece claro que evidentemente los argentinos pusieron su propio bienestar, o su ausencia, o su falta, o su insuficiencia de bienestar, y la insatisfacción con la realidad social y con la realidad actual, pusieron por delante eso y privilegiaron eso a otros temas muy importantes, como la ética a la hora de gobernar o como la corrupción política, que sin ninguna duda creo que ha habido casos notorios de corrupción en la era kirchnerista. Y usted es una persona que es verdad siempre estuvo emparentada mucho con el tema ANCAP, porque fue director de la empresa, porque siempre está trabajando en el asunto ANCAP, en el energético, pero sobre todo en ANCAP. Pero también es alguien muy emparentado con la Comisión de Trabajo, diputado. O sea, nadie le va a decir a Pablo Audala lo que es las empresas que están en dificultades, que van al Parlamento, que piden una mano en los sectores. ¿Es algo tan decisorio? O sea, hoy por hoy, ¿estamos ante una situación grave en cuanto al empleo aquí en el Uruguay? Tenemos un problema muy serio. Nosotros la semana pasada discutimos en el plenario de la Cámara la rendición de cuentas. Alcanza con remitirse a los indicadores y a los datos que surgen del informe económico y financiero del gobierno para advertir que el país está mal, la economía está mal. El propio ministro Astori lo reconoció cuando fue a la comisión días antes de esta sesión a la que me estoy refiriendo, en la comisión de presupuesto, y reconoció la caída de la inversión, la caída del empleo, la caída del consumo, la caída de las exportaciones, es decir, todos los signos de la economía evidentemente están indicando o aquietamiento o estancamiento o dificultades. Y esto repercute directamente en el empleo. Ha caído la tasa de empleo a niveles bajísimos, ha aumentado la desocupación, que está sensiblemente por encima del 9%, casi el 10%. Tenemos un problema ya estructural en cuanto al mercado de trabajo. Y yo manejaba en el debate parlamentario la semana pasada algunos estudios del mercado de trabajo, no solo la información estadística del Instituto de Estadística, sino algunos estudios que, por ejemplo, realizó la consultora Deloitte, que indican que más allá de la desocupación esta del 9.8%, que son algo así como 155.000 uruguayos que no tienen y no encuentran trabajo, hay otro tanto de compatriotas, es decir, otro 10%, que tiene dificultades en cuanto a las condiciones de trabajo, que está en condición de subempleo, que el salario no le alcanza. ¿Qué quiere decir esto? Concluía este trabajo de Deloitte que hay más de un 20% de uruguayos, estamos hablando, las cifras, si mal no recuerdo, eran 325.000 uruguayos, que están insatisfechos con su trabajo, o que tienen insuficiencia laboral, o porque no tienen trabajo, o porque han dejado de buscarlo, integrando la población económicamente activa, o porque lo tienen formalmente, pero en realidad están en condiciones de trabajo precario, de subempleo. Usted dice, el problema del empleo es mucho más serio que el 10% de desempleo que aparece. No tengo la menor duda. Y creo que hay estudios muy serios, yo lo manejé en el debate parlamentario la semana pasada, que lo indican inequívocamente. Tenemos un problema real en materia de trabajo que es absolutamente incuestionable y con tendencia a agravarse. Ya se han alcanzado los 60.000 empleos perdidos o fuentes de trabajo perdidas en los últimos 4 años. Y la inversión sigue cayendo. Y me pregunto, ¿cómo vamos a hacer para revertir esto si no es a partir del incremento de la inversión? Y cuando uno analiza esto y el gobierno que viene a presentar las cifras nos presenta, como nos presentó el ministro Astori en las últimas semanas, como estímulos al empleo, el programa de empleo transitorio, que viene hablando de esto Murro hace por lo menos 2 años, y del cual apenas se pueden esperar que se fueran a llegar a generar 5.000 puestos de trabajo. O la ley de inversiones, se nos habla de que se incrementó la cantidad de proyectos. No, por ejemplo, UPM, el Ferrocarril Central, obras de infraestructura que van a dar un dinamismo. A esta altura sería lo único que nos va quedando, lo único que podría salvar al gobierno, en términos históricos, porque el gobierno ya se va,
es que la historia después recoja que el gobierno dejó la inversión de UPM, que la inversión de UPM se concretó y que efectivamente resultó todo lo que se nos dice que va a resultar. El tema es que eso es una gran incógnita. ¿Cuál es la incógnita? No, a ver, esperemos que UPM se concrete, que UPM implique la generación de puestos de trabajo que se nos dice que va a representar y que por lo tanto todo lo que hoy se anuncia como un proyecto que se va a concretar, efectivamente se haga efectivo y se haga real. Pero usted no está tan seguro. A ver, yo confío en que así ocurra y repito, tengo una mirada favorable a que la inversión se concrete. Ahora, hay claves que están en la penumbra. El gobierno nunca nos ha informado cabalmente con relación a determinados términos del contrato. Se conoció una cláusula recientemente, después que se hizo el anuncio público de que la inversión se iba a concretar, en el sentido de que UPM podría dejar sin efecto o revisar su decisión de invertir en cualquier momento, sin que eso traiga consecuencias de ningún tipo. No conocemos cabalmente los impactos ambientales que esto pueda llegar a generar. No sabemos cabalmente desde el punto de vista del protocolo relacionado con las relaciones laborales cómo va a funcionar. No está muy clara la ecuación económica del negocio en términos de cuál va a ser la inversión que va a realizar UPM y la relación que esa inversión va a tener con las obligaciones de inversión que asume el Estado uruguayo. El precio de la energía o la inversión o el gasto que va a significar pagar el megavatio que va a generar UPM por encima de los precios del mercado. Todas esas son interrogantes que a nosotros desde la oposición, como el gobierno nunca nos involucró en este proceso, nos llevan a mirar todo esto con la debida cautela, sin perjuicio de que aspiramos, repito, a que esto se pueda concretar y a que termine siendo positivo para el país. ¿El gobierno está haciendo política con las tarifas públicas? Bueno, el gobierno está utilizando las tarifas públicas para recaudar, no tengo la más mínima duda. Pero si ahora anunciaron que ANCAP no suben todo el año, ya el último año, el último aumento tarifario ANCAP no subió las tarifas. Sí. Aparentemente dijeron que no le iban a subir hasta seguramente en todo el año. Yo lo dije en ese mismo debate parlamentario de la semana pasada. El gobierno, yo estoy absolutamente convencido, tiene resuelto aumentar las tarifas después de las elecciones. Tiene resuelto corregir o compensar en algo el agujero fiscal, el déficit fiscal, a través del incremento de las tarifas. Está escrito entre líneas en el informe económico financiero. Usted que dice que después de noviembre se viene el tarifazo. Y bueno, fíjese usted que el gobierno nos dice que estamos en un 4.8 de déficit para este año 2019, pero espera bajar ese déficit en un punto el año que viene. Y cuando uno pregunta o lee o investiga cómo se proponen bajar el déficit, lo único que encuentra como dato es que esperan una participación mayor de las empresas públicas en el resultado primario del gobierno. Y para obtener una mayor contribución de las empresas públicas a las cuentas públicas, ¿cómo se hace eso? O por un aumento de la eficiencia de las empresas públicas, que sean más eficientes, que sin aumentar las tarifas ganen más dinero y generen más utilidades, lo cual no está planteado, porque yo pregunté en la comisión y el ministro no me supo responder, o si no por la otra vía, por la vía rápida, que es la de aumentar los precios. ¿Qué es lo que además han venido haciendo? Me remito a los antecedentes durante todos estos años. Fíjese usted que en diciembre pasado yo terminé llamando a sala al ministro Astori por esta razón en la comisión permanente, el precio del petróleo se había derrumbado el último trimestre del año 2018 y los precios de los combustibles no bajaron cuando bajaron en toda la región, no en el Uruguay. Sin embargo, aumentó el precio del supergas. A ver, este año había... Yo creo que en otras circunstancias hubieran aumentado y no aumentaron. Hubieran aumentado en junio porque el precio del petróleo subió algo, pero subió y el tipo de cambio también con relación a la referencia del CAP. ¿Por qué no aumentaron? Porque van a hacer un esfuerzo hasta fin de año, precisamente por lo que usted decía, para no tener que aumentar antes de las elecciones. Primero, votar. Si el gobierno saliera, airoso de la instancia electoral de este año, si ganara las próximas elecciones, pongámosle un escenario hipotético, que yo espero que no se dé, pero que hipotéticamente se puede dar, no tenga la menor duda que inmediatamente viene un tarifazo para empezar a mejorar o a reperfilar las cuentas públicas de cara al año 2020. Que no le va a alcanzar con eso, pero no tengo duda que lo van a hacer, porque lo han hecho todos los años. No lo hacen antes de fin de año, repito, porque hay elecciones en octubre. Justo decirle al pasado, a lo que pasó en diciembre, en enero, no fue un tarifazo. Nah, yo creo que fue una suba de tarifa menor de la inflación en la mayoría de los casos y en algunos ni siquiera hubo un ajuste. Pero ¿sabe qué pasa? No,
Esto después lo vamos a usar en el archivo. Esto está quedando grabado, martes 13 de agosto. Sí. Usted le llega a tocar ser gobierno. ¿Quién me va a decir que no va a aumentar las tarifas de las empresas públicas? Bueno, no, yo no estoy diciendo que no van a aumentar. En algún momento aumenta. A ver, una cosa es que aumenten las tarifas públicas de acuerdo a la evolución de los costos de generación de la energía, de producción del combustible, de refinación del combustible. Otra cosa es cuando por encima de ese nivel de costos de producción, de generación, de distribución, de comercialización, usted agrega un plus. Fíjese lo que viene pasando con UTE todos los años. UTE está financiando el costo de abastecimiento de la demanda con sus propios ingresos. No necesita aumentos de tarifas. No los necesitó en el 2018. En el 2017, recuérdese que no solo no lo necesitó, sino que las gerencias de UTE recomendaron una rebaja nominal de las tarifas. Creo que propusieron algo así como bajarlas un 5%. El gobierno no solo no las bajó, sino que las aumentó. Entonces, eso es lo que nosotros cuestionamos. Y eso es a lo que nos queremos comprometer si ganamos las elecciones, que no vamos a hacer. No que nunca más van a aumentar los precios, porque eso sería absurdo, sería tomarle el pelo a la gente. Pero sí que vamos a hacer un uso racional de las tarifas públicas, de los precios públicos. Lo que Astori nos prometió toda la vida cuando fue oposición y después desde el gobierno notoriamente no cumplió. Aquello de que iba a haber un desarrollo autónomo de las empresas públicas y que si generaban ganancias, esas ganancias serían como consecuencia de su eficiencia, como decíamos hoy. Notoriamente no pasó. ANCAP estuvo prácticamente fundida y por lo tanto, bueno, el precio del petróleo baja y los combustibles no bajan. La última. Y esto no me responda con el cassette político. A ver. Porque esta pregunta va dirigida a Pablo Abdala, persona. Sí. Ajá. Pablo Abdala, dirigente de un sector, pero también alguien con aspiraciones, con lo que a todos nos pasa por la cabeza. Ajá. Si dependiera de usted, que no va a depender de usted, va a depender de la calle Pou, de su equipo. ¿Qué le gustaría ser en el próximo periodo? ¿Le gustaría seguir en el Parlamento? ¿Le gustaría la revancha en ANCAP? ¿En el Ministerio de Trabajo? No me responda con el cassette. No, pero con toda franqueza, yo creo que si me pongo a decir, mire, me gustaría tal organismo o que me nombraran director de tal cosa o ministro de no sé qué, creo que caería en una frivolidad espantosa. A ver, en el fondo, capaz que todos, porque todos somos humanos, hacemos ese tipo de lucubraciones. Reconozco eso. Ahora, si yo le dijera qué es lo que en algún momento se me pasa por la cabeza, creo que caería en una frivolidad que los oyentes no me lo perdonarían. ¿Qué es lo que yo sí quiero? Le digo con toda honestidad, y depende de la gente. Yo quiero seguirme dedicando al servicio público, es mi gran vocación. Yo soy abogado, nunca presenté un escrito porque nunca ejercí mi profesión, no tengo otra actividad más que la función pública, nunca la he tenido, y si la gente está de acuerdo, quiero seguir en esto. El Parlamento me encanta, me he dedicado estos 15 años con mucha intensidad a la actividad parlamentaria, usted, Nicolás, es testigo, lo habré hecho bien, mal o regular, pero que me he dedicado no hay ninguna duda, y si mañana mi partido es gobierno, voy a ayudar desde el lugar que me toque. Si me toca estar en el Parlamento, por supuesto, en principio, desde el Parlamento. Si soy llamado en algún momento a dar una mano en otro ámbito, por supuesto que en ese ámbito estaré. Pero con enorme serenidad, sabiendo que lo importante es, en todo caso, tener la oportunidad de ayudar. A mí me encantaría ayudar a un gobierno del Partido Nacional. Porque qué lindo desafío. Primero, para el servicio no hay por qué ser gobierno. Uno puede servir a la gente, y vaya si hemos intentado hacerlo durante todo este tiempo, desde la oposición o desde los partidos que no están en el gobierno. Pero si es gobierno, el ejercicio del poder en el buen sentido, en el sentido de utilizar el poder para hacer el bien, para mejorar colectivamente, para que al país le vaya mejor, esa es una sensación intransferible para los que estamos en la actividad política. Le agradecemos su presencia y volveremos a convocarlo seguramente en otra instancia. El agradecido soy yo y gracias por la invitación. Con ustedes nos reencontramos mañana en una nueva entrevista 930. Que pasen bien, chau, chau.